Hace 8 días terminamos con los padres apostólicos. Pueden recordar que dividimos los padres en 4 diferentes categorías. Hay 2 diferentes sistemas de cómo dividirlos y vimos los 2 diferentes sistemas, pero estamos hablando de padres apostólicos y después de ellos tenemos los apologistas. Vamos a empezar con los apologistas hoy. Los apologistas. ¿Qué quiere decir un apologista? La palabra apología significa defensa. Aunque en inglés, pues apology significa una disculpa, o significa, en lenguaje más antiguo, significa una defensa. Entonces, hacer una apología es hacer una defensa de la fe. Y los cristianos tuvieron que defender la fe en 2 direcciones. Una dirección era contra los rumores populares, algunos de los cuales ya mencionamos, acerca de su comportamiento. Pero había otras críticas que tenían que responder, algunas que venían no solamente del pueblo, de los rumores fantásticos a veces, sino de la gente culta. Porque la gente culta al principio despreciaba a los cristianos. La gente romana culta consideraba a los cristianos de clase baja, incultos, ignorantes, demasiado crédulos, supersticiosos y enemigos de la cultura. ¿Por qué? Porque no participaban en las cosas culturales, o sea, se apartaban de las cosas de la sociedad que tenían que ver con la adoración al emperador o el paganismo greco-romano. Los apologistas tuvieron que responder a estas críticas. O sea, los cristianos en general, a los rumores era fácil, más o menos, era decir, no es cierto, no cometemos incesto, no practicamos canibalismo, etc. O sea, podrían tratar con estos rumores simplemente negando. Pero las críticas de los cultos necesitaban una respuesta más informada, una respuesta, digamos, más intelectual. Y aquí entran los apologistas. A veces algunos utilizaban la misma filosofía griega y otros como rechazaban la filosofía griega. Y podemos ver que hasta la fecha estas 2 posturas hacia la filosofía y la razón humana existen entre los cristianos. Algunos un rechazo contundente, todo está mal, queremos pintar antítesis con la filosofía del mundo, y otros diciendo no, tiene algo que ofrecer, vamos a aprovechar lo bueno y vamos a utilizar lo bueno en defensa de la fe cristiana. Vamos a mencionar algunos libros y algunos personajes de los más claves, más bien los más claves de los cuales tenemos registro histórico, porque puede haber otros, pero desconocidos porque desaparecieron sin dejar ningún libro o ninguna mención en la historia. Hay un discurso que se llama el discurso o la carta a Diogneto, y es al principio del siglo II, entonces los 100 y tantos. Y él defendió el comportamiento Diogneto. Voy a escribir algunos de estos nombres un poco difíciles para nosotros. Diogneto o Diognetus, como quieran. Él estaba defendiendo la fe cristiana en cuanto al comportamiento. Entonces él estaba dando una defensa más popular, tratando de apagar los rumores. Y quiero leerles un poquito de lo que él escribió. Él dijo: se casan como todos y engendran hijos, hablando de los cristianos, pero no abandonan a los nacidos. Porque en el Imperio Romano a veces abandonaban a los infantes, y a veces los cristianos, hay tradición de que los cristianos iban a rescatar a los infantes ahí expuestos a morir. Pero dice, se casan como todos y engendran hijos, pero no abandonan a los nacidos. Ponen mesa común
pero no lecho. Pues aquí está pues también atacando la inmoralidad de los romanos. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los desconoce y con todo se los condena. Son llevados a la muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son calumniados y en ello son justificados. Se los insulta y ellos bendicen. Se los injuria y ellos dan honor. Hacen el bien y son castigados como malvados. Ante la pena de muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos les declaran guerra como a extranjeros y los griegos les persiguen. Pero los mismos que les odian no pueden decir los motivos de su odio. Pues es una defensa pues, bastante elocuente en cuanto al comportamiento de los cristianos. Ahora vamos a hablar acerca de Justino. Justino, y pues le decimos Justino que mártir. Y sus fechas son como 100 a 166. Él fue pues uno de los primeros y más importantes de los apologistas. Él defendió el cristianismo contra la calumnia de los romanos y la doctrina de los judíos, buscando tolerancia para los cristianos. Porque pueden recordar, hace 8 días hablamos de los periodos de persecución bajo diferentes emperadores. Él era de Palestina, pero eventualmente se mudó a Roma. Entonces es del oriente, pero luego llegó al occidente del Imperio Romano. Él había estudiado la filosofía y él quiso demostrar que el cristianismo superó lo mejor de la filosofía griega. Insistió en la superioridad y la prioridad temporal del cristianismo sobre el paganismo, o más bien, él decía que ¿quién vino primero, Moisés o Platón? Pues Moisés. Entonces él dice, él es antes y también es mejor, dando la idea de que lo mejor de los griegos, Platón, Aristóteles, lo mejor de ellos ya se anticipó, ya estaba ahí en Moisés. Entonces utilizó contra los judíos para persuadirlos, dependía mucho, como hoy en día todavía se hace, en la profecía cumplida. Entonces, un argumento para los romanos, los greco-romanos, la filosofía, lo mejor de su filosofía, Moisés anticipó y la Biblia es mejor. Y en cuanto a los judíos, decía, pues lean la Biblia, lean las profecías y pueden ver que se cumplen en la persona de Jesucristo. Él apoyó la idea del logos, el logos en griego, y él enfatizó que el logos es universal. Y los filósofos lo que hicieron, el logos es la razón, el logos es el pensamiento, el logos es la palabra de Dios, es universal. Y lo que hicieron los filósofos griegos es que se acercaron un poquito al logos universal. Pero luego llegamos a Juan 1:1 y dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Entonces está diciendo, pues felicidades Platón, felicidades Aristóteles, se acercaron un poquito a este Logos, pero en Jesucristo este Logos divino está demostrado, revelado plenamente. Lo mataron en Roma por orden del emperador Marco Aurelio. Hace 8 días hablamos de Marco Aurelio, el gran filósofo estoico que persiguió tenazmente a los cristianos.
una cosa que no tiene tanto que ver con la apología, pero es muy interesante que Justino describió el servicio dominical cerca del año 150. Entonces, aquí podemos tener un vislumbre en cómo los cristianos en Roma adoraban a Dios y en qué día también y cómo lo hacían. Pues en la época después de los apóstoles. Y quiero que se fijen en que es dominical, porque algunos dicen que fue una imposición posterior por el emperador Constantino. No, Constantino, o sea, le gustó, hizo oficial el día en el Imperio Romano, pero aún a esta edad muy temprana estaban adorando en el domingo, primer día de la semana. Y aquí déjenme describirles los elementos de la adoración. Primero, una lectura de los apóstoles y de los profetas. Pues ya tenían escritos de los apóstoles, pues nosotros diríamos que lectura del Nuevo Testamento, lectura del Antiguo Testamento. Y luego hubo una exhortación por alguien que se llama el presidente de la asamblea. El presidente de la asamblea daba una exhortación basada en las lecturas del Nuevo y Antiguo Testamento. Y luego hubo una oración congregacional de pie, una introducción del pan y del vino y del agua, por los cuales el presidente daba gracias. Y luego toda la congregación decía en voz audible, amén. Y luego una distribución de los elementos y comer los elementos. Y luego los diáconos llevaban los elementos a los ausentes. Entonces, ¿qué les parece? No sé si alguna vez hayan adorado en nuestra iglesia, aquí en la iglesia Cristo Redentor, pero pues es muy semejante. Pues es muy sencillo el servicio. Es lectura del Antiguo, lectura del Nuevo, un sermón expositivo, o sea, basado en esos textos, y pues oración congregacional y también la cena del Señor. No menciona aquí los himnos, en otras partes se menciona himnos cantados a Cristo como a un Dios. Plinio, que ya mencionamos, el gobernador Plinio mencionó que los cristianos se reúnen y cantan a un Cristo como a un Dios. Entonces, esta descripción es importante porque hace muy cuestionables las declaraciones por algunos grupos como los ortodoxos orientales, sobre todo, acerca de su culto. Porque algunos defienden de que ellos adoran exactamente como los apóstoles y como los padres de la iglesia. Y tienen un culto muy adornado, muy complicado. Y pues la verdad, pues aquí vemos la simplicidad, la sencillez del culto cristiano en el segundo siglo. Bien, Tertuliano, sus fechas como 160 a 220, 160 a 220, y algunos lo llaman el padre de la teología del occidente, o sea, de la iglesia romana y eventualmente de la iglesia protestante que se separó de la iglesia romana. Posible o probablemente, algunos lo llaman abogado, no sabemos si era abogado o no, pero si leemos sus escrituras, era muy, argumentaba como abogado y utilizaba lenguaje de abogado. Entonces a lo mejor era. Él defendía el cristianismo contra los ataques comunes, mostrando que los cristianos eran fieles con el imperio romano. Entonces no era una amenaza, pues al contrario, ellos obedecían las leyes, no podían obedecer ciertas cosas, no podían ofrecer sacrificios a ídolos o al emperador, pero eran muy respetuosos, obedecían las leyes. Y él hablaba en una carta, él dijo, en cuanto a la efectividad, es una cita muy famosa, en cuanto a la efectividad de las persecuciones. Y él decía, pues, ¿qué ganan ustedes con perseguirnos?
Y él escribió: ni su crueldad tan exquisita les conviene a ustedes. Más bien, es una tentación para nosotros. Entre más nos cortan como pasto, más crecemos. La sangre de los cristianos es semilla. Pues está diciendo aquí, pues si quieren terminar con los cristianos, la persecución no funciona. Porque entre más nos persiguen, más crecemos. Entonces, y él dice, es una tentación para nosotros. Y como ya mencioné, era una tentación para algunos que buscaban el martirio. Entonces era una tentación para los cristianos buscar ser mártires. Él apoyó la idea, algo que va a ser muy importante más adelante. Él apoyó la idea de la sucesión apostólico de los obispos. Y que esta sucesión apostólica de los obispos entrega a la iglesia el verdadero evangelio y la correcta interpretación de la Biblia. Entonces aquí pueden ver algo que anticipa la postura de la iglesia romana, diciendo que nosotros hemos recibido por línea apostólica una sucesión intacta, y hemos recibido también la interpretación correcta de la Biblia. Entonces la iglesia romana ha utilizado esta idea como argumento contra todos los que difieren de ella. Y tenemos que recordar que aquí Tertuliano está como un siglo después de los apóstoles, o menos realmente después del último apóstol. Entonces la sucesión no era tanto, ¿no? O sea, eran unas décadas. Y entonces ellos tenían una conexión muy cercana con los apóstoles. Pero aquí vemos unas semillas de la idea que llegó a ser muy fuerte en la iglesia occidental, pero también en la iglesia, la que llamamos ortodoxa, en el oriente. Diferente a Justino, su postura hacia la filosofía era negativa. Él es muy citable porque era elocuente y usaba argumentos muy filosos. Entonces sus citas son muy memorables. Él preguntó, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿O qué tiene que ver la academia con la iglesia? Entonces él quiso contrastar, no quiso aprovechar la filosofía greco-romana. Otra cita. Miserable Aristóteles, ¿quién les ha dado la dialéctica? Les dio el arte de construir para derribar, un arte de sentencias resbalosas y de argumentos crudos que sirve para rechazarlo todo y que en fin de cuentas no trata de nada. Pues muy elocuente, ¿no? Y muy filosos sus argumentos. Él escribió una carta contra Praxeas, y hay una suposición de que este Praxeas era el obispo de Roma, Calixio, y no estamos seguros, pero no encuentran ninguna persona con este nombre. Entonces, a lo mejor estaba escribiendo en contra del Papa, no era Papa todavía, no usaban esa palabra, pero el obispo de Roma, porque él lo sospechaba de ser hereje, vamos a hablar, espero que en la segunda hora hoy, de monárquico, la herejía del monarquismo. Entonces él estaba en contra de esta herejía y él defendió la doctrina de la Trinidad. Y él hablaba, más bien formuló la fórmula que hasta la fecha sirve en el occidente. Él hablaba de una sustancia y tres personas. Y es la fórmula que hasta la fecha estamos confesando. Una sustancia y tres personas. Entonces, Tertuliano formuló esa expresión. No inventó la doctrina de la Trinidad, no. Él nos dio la fórmula en el lenguaje latín, que es casi igual, en este caso, a castellano. Además, formuló la doctrina
de dos naturalezas de Cristo en una sola persona. Entonces es la fórmula que utilizamos hasta la fecha. Entonces por eso podemos ver que Él es padre de la teología occidental y también padre de la estructura de la iglesia romana, con esta idea de la sucesión de los apóstoles y la interpretación autoritaria de los obispos. Curiosamente, y este hecho es una de las curiosidades más intrigantes de esta época de la iglesia. En el año 206 o 207, disgustado con la mundanalidad de la iglesia, se unió con los montanistas. Vamos a hablar, lo malo, aquí estoy bajo la necesidad de organizar el material de alguna forma. Entonces estoy mencionando algunas herejías que vamos a tocar después. Entonces aguánteme porque tenemos que regresar para no interrumpir la idea de presentar los personajes. Personajes primero y luego después vamos a explicar algunas de estas herejías. Entonces él se unió con los montanistas, que era una herejía, podemos decir, leve. No era tan grave, pero es muy irónico que el que contribuyó tanto a la formación de la iglesia romana la haya dejado para ir con un grupo no autorizado. Escribió, y de hecho escribió su Contrapraxias durante su etapa montanista. Entonces aquí tenemos la doctrina de la Trinidad formulada, tenemos la doctrina de las dos naturalezas de Cristo formulada por un hereje, pero es muy irónico eso. Vamos a analizar después si el montanismo realmente es tan herético, pero pues oficialmente era una herejía. Esto nos da una idea, y no quiero hacer mucho, o sea, no podemos entrar en la mente de Tertuliano para entender por qué salió de la iglesia. Sabemos que era un rigorista, sabemos que era un moralista en sentido de, pues, insistía en alto comportamiento cristiano, y se disgustó cuando veía, pues, moralidad muy relajada a veces. Pero podemos tener la idea aquí de que la idea de la sucesión apostólica no es una cosa automática. O sea, simplemente por poder trazar una línea de un apóstol al presente no garantiza la fe. O sea, sin la enseñanza apostólica y sin la moralidad cristiana, la sucesión apostólica ya pierde su fuerza. Entonces podemos pensar que quizás sea una lección de la salida de Tertuliano de la iglesia, podemos decir la iglesia oficial, la iglesia antigua católica, usando la palabra católica en su sentido de universal. Okay, estos son algunos de los apologistas, aunque a veces Tertuliano, por razones obvias, también se categoriza con los polemicistas o hasta con los teólogos, porque era también no solamente un defensor de la fe, sino también alguien que formulaba la fe cristiana. Ahora los polemicistas. Aquí hay otro grupo. Y la división es un poco artificial, pero nos sirve aquí, porque pueden ver que traslapan en cuanto a fechas. Ireneo, 130 a 200. ¿Es Ireneo o Ireneo? Ireneo. Es 202. Muy bien. Y entonces, ¿dicen Irineo o Ireneo? Irineo.
Irineo, ok, pues lo encontré así, pero Irineo, entonces con I, entonces en lugar de E, pues vamos a verificar. Irineo o Ireneo, él nació en Asia Menor y fue discípulo de Policarpo de Esmirna, quien había sido discípulo del apóstol Juan. Pues hablando de sucesión apostólica, aquí tenemos, pues podemos trazar el linaje muy fácilmente. O sea, apóstol Juan, Policarpo de Esmirna y luego Irineo. Llegó a ser anciano y luego obispo en Lyon, que ahora está en Francia. Entonces llegó desde un punto del imperio romano hasta el otro punto. Él era sobre todo pastor. Él era presbítero, anciano primero, un pastor, y luego llegó a ser obispo. Y su preocupación era por cuidar al rebaño, por proteger al pueblo de Dios de caer en herejías. Y él escribió un libro que se llama Contra las herejías. En este libro él refutó especialmente el gnosticismo. El gnosticismo. Entonces cuando piensan, entonces ya confirmaron, es Iri. ¿Cómo sale? Está correcto. ¿Con I o con E? Con E. Con E, ok, Ireneo, ok, lo que pensé. Muy bien, entonces gnosticismo. Otra corriente de pensar que voy a explicar en la segunda hora, pero él escribió contra el gnosticismo usando argumentos bíblicos en contra de la especulación gnóstica. Vamos a ver que el gnosticismo es muy especulativo. Entonces él se fundamentaba en argumentos bíblicos. Él afirmó que los obispos son los guardianes de la fe apostólica. Él también afirmó que hay un cuerpo de doctrina que hemos recibido de los apóstoles. Él afirmó también el concepto del canon del Nuevo Testamento. Él estaba citando, a esta edad, o sea, un siglo después de Cristo, estaba citando el Nuevo Testamento como palabra de Dios, como canon. Otra cosa que vamos a estudiar, el desarrollo del canon, pero algo que empezó muy temprano. Se puede ver aquí qué tan rápidamente el sistema episcopal monárquico dominó la iglesia. Hablamos del sistema original de la iglesia, era de un liderazgo compartido entre presbíteros o ancianos, y que en el Nuevo Testamento ancianos y obispos, que son episcopoi, son el mismo oficio. Se usa intercambiablemente esas dos palabras en el Nuevo Testamento. Pero la primera mención fue Ignacio. Ignacio, como 110, mencionó que los obispos están encima de, arriba de, superiores a los presbíteros. Pues la primera mención de una diferenciación entre obispo y anciano, como 110. Sin embargo, aquí podemos ver que rápidamente, muy rápidamente, este sistema episcopal u obispal monárquico, jerárquico, dominó la iglesia. Y encontramos que rápidamente el presbiterianismo original, o sea, el gobierno, la dirección por presbíteros con una autoridad compartida, desapareció y la jerarquía tomó su lugar. Porque aquí en Ireneo, pues ya es muy fuerte la idea de obispos, también en Tertuliano la idea muy fuerte de obispos. ¿Y a qué podemos atribuir? ¿Cómo podemos explicar esta desviación tan rápida? Algunas ideas. Posiblemente era un sistema mucho más ágil en tiempo de persecución, porque nosotros practicamos aquí presbiterianismo en nuestra iglesia. Entonces, cualquier decisión de importancia, los ancianos tienen que reunirse y tiene que llegar a un acuerdo entre nosotros. Tenemos que, tener un obispo que puede hacer decisiones en momentos de emergencia, en persecución, es mucho más ágil. Entonces puede ser que
las persecuciones afectaron la iglesia y tenían que hacer decisiones rápidas. Y ustedes saben, cuando hay una emergencia, los líderes se notan, ¿no es cierto? O sea, ellos son los que naturalmente toman control, resuelven el asunto, ayudan a la gente, protegen a todos y adelante. Entonces es muy normal, muy humano que pues en una emergencia no buscamos un comité, buscamos más bien un líder. Entonces puede explicar en parte por qué este cambio de un sistema presbiteriano de presbíteros a un sistema obispal de obispos. Otra cosa es que el obispado, y sobre todo esta idea de la sucesión apostólica por medio de los obispos, daba seguridad a los creyentes quienes se enfrentaban con muchas herejías. Entonces, muchas herejías circulando, y vamos a decir que somos miembros de la iglesia, y no tenemos acceso a todos los debates y las filosofías detrás de estas herejías, pero sabemos que nuestra doctrina viene de Ireneo, que era discípulo de Policarpo, que era discípulo de Juan, que era discípulo de Jesucristo. Ay, pues esto nos da tranquilidad. Entonces los obispos, como representantes de la sucesión apostólica, pueden dar seguridad. Entonces, por un lado, la persecución a lo mejor ayudó que la iglesia agarró ese sistema. También las muchas herejías ayudaban a que la gente buscara un líder conectado con la tradición apostólica. Y otra explicación, quizás no tan noble, es que la iglesia empezó a imitar el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía, pues antes, la República Romana tenía su Senado. Y pues a veces el Senado tenía bastante poder y a veces el Senado no tenía nada de poder, era una figura no más. Porque imperio obviamente no es democrático, no es representativo. Un Senado sí. Entonces el Senado iba desapareciendo en su poder y parece que, pues si podemos decirlo así, el Senado de la Iglesia, o sea, el presbiterio, el colegio de los presbíteros también iba perdiendo su poder y la Iglesia iba imitando la estructura del Imperio Romano. Y esto no es una suposición. O sea, podemos ver, sobre todo, más adelante vamos a ver en el concilio de Nicea, que había algo muy explícito, una imitación de procedimientos del imperio. Sin embargo, podemos decir que el sistema jerárquico ha producido mucho mal fruto a través de los siglos en la iglesia. Y podemos ver desde el principio, cuando el poder se concentraba en manos de una sola persona, pues hubo una tendencia de viciar la iglesia e introducir problemas en la iglesia. La famosa cita de Lord Acton, él dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces vemos esto, desgraciadamente vemos esto en el sistema jerárquico que la iglesia adoptó. Pues hasta ahí con nuestro amigo Ireneo. Ahora con Hipólito. Creo que ya hemos conocido a Hipólito de Roma. Dicen de Roma, sí, de Roma. No tengo sus fechas aquí, pero él hizo un escrito que se llama La Tradición Apostólica en el año 200. Entonces, obviamente era adulto para esta fecha. Posiblemente era discípulo de Ireneo. Entonces aquí tenemos una sucesión que podemos trazar. Él se oponía a los obispos de Roma y durante un tiempo formó su propio grupo, aparte aparte de la iglesia de Roma,
Y ahora si ves las listas de los papas, él es el primer, según esta lista, el primer antipapa. Sin embargo, igual que Tertuliano, que se apartó de la iglesia de Roma, él también ha contribuido a la iglesia ortodoxa, o sea, la iglesia, no digo la ortodoxa en sentido de oriental, o sea, la teología ortodoxa de la iglesia. Él consideraba al obispo Calixto, ya lo mencioné pero dije su nombre mal, o sea, Praxias a lo mejor era el mismo que Calixto, no era Calixto, era Calixto. Él consideraba al obispo Calixto un simpatizante con monarquianismo, igual que Tertuliano así lo consideró. Entonces Hipólito y Tertuliano estaban peleando la misma batalla aquí. Y también lo consideraba demasiado laxo en readmitir a la iglesia a los pecadores escandalosos. En 235, curiosamente, él fue exiliado a la isla de Sardinia junto con el Papa. Los dos fueron exiliados. Fue otro, no fue Calixto, fue otro después. Y aparentemente en exilio ellos se reconciliaron. Y llevaron después sus restos a sepultarse allí, enterrarse en Roma. Y muchas veces se llama San Hipólito, aunque también está en la lista como el primer antipapa. Entonces, pero ¿qué hizo? Él figura muy importante, un papel muy importante en el otro curso en cuanto a los credos de la iglesia, porque él en la liturgia que él escribió una liturgia aquí en su libro en 200, la liturgia del bautismo, y unas cosas interesantes de la liturgia. Incluía a los niños como a los adultos. Pues aquí vemos en el año 200 bautismo de los niños. También incluía algo que en algunas comuniones como la iglesia ortodoxa todavía hacen, ungimiento con aceite, además con agua, inmersión en agua y unas preguntas a los adultos. O sea, si no eran adultos, pues obviamente no podían contestar, pero cuando era bautismo de los adultos, unas preguntas. Y las preguntas son estas. Primero, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. Y luego, inmersión. Segunda pregunta, ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó al tercer día, vivo de entre los muertos, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios Padre y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos? Sí, creo. Otra vez, para abajo, en el agua. Y luego, ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Sí, creo. Y luego por tercera vez. ¿Les suena estas preguntas? ¿Les suenan? O sea, sí, es el credo, lo que llegó a ser el credo de los apóstoles. Primero se llamaba el antiguo credo romano y luego con algunas ediciones llegó a ser el credo de los apóstoles. Pero podemos ver las raíces de ese credo en el servicio de bautismo, pero no era para declarar, más bien eran preguntas para los que iban a ser bautizados. También incluyó en esta oración, o más bien en este tratado, incluyó una oración eucarística. Eucarística tiene que ver con la Cena del Señor, pero eucarística literalmente quiere decir dar gracias. Entonces, teniendo que ver con la gratitud. Y la oración eucarística da gracias a Dios por Cristo y el pan y el vino que lo representan, diciendo al final del modelo de oración, diciendo que no los ministros no tenían que repetir las palabras exactas, más bien tenían que tener buena doctrina en su oración. Porque a esta edad de la iglesia todavía no había como misales, o sea, oraciones escritas que los ministros debían repetir palabra por palabra.
era algo flexible. Sin embargo, él estaba diciendo, aquí hay un modelo. Y es interesante, él dice que, Padre, te ofrecemos estos elementos, pero no hay ninguna idea ahí de ofrecer en sacrificio. Esto es algo que vino más adelante. Más bien es, te ofrecemos estos elementos dándote gracias. Es como hacemos en nuestras comidas. O sea, presentamos la comida a Dios diciendo, Dios, gracias. Y están diciendo aquí, o sea, era el sentido de ofrecer a Dios. Obviamente después llegó a ser concebido como un sacrificio, no exactamente resacrificio, pero una representación del sacrificio de Cristo. Pero aquí a esta edad es puro dar gracias a Dios. Bien. Cipriano, si no me equivoco, en la catedral central de la Iglesia Católica Romana aquí, creo que hay una estatua, no estoy seguro, pero de Cipriano, San Cipriano, obispo de Cartago. Cipriano. Y no tenemos tus fechas exactas, o no tengo, pero él era obispo 248 a 258. 10 años de ser obispo en Cartago, que es en el norte de África, ¿no? Bien. Él es conocido por dos cosas, varias cosas, pero era un señor próspero, y él se convirtió, regaló sus bienes, se dedicó a la vida sencilla, también era célibe, renunció al matrimonio, renunció a las riquezas, y él luchaba por la unidad de la iglesia en medio de conflictos sobre una cuestión que yo creo que ya mencionamos. ¿Se acuerdan de la persecución bajo Decio? Pues ¿qué pasa con los lapsados, los que cayeron, los que negaron a Cristo, o los que pagaron un soborno para comprar un certificado falso? Y luego la persecución termina, algunos murieron, y luego llegan estos que negaron a Cristo y quieren ser readmitidos a la iglesia. O sea, pueden pensar en qué tan fuerte sería el problema pastoral. Vamos a decir que yo a lo mejor soy uno de los que cayó. Yo he negado a Cristo en la persecución. Luego voy a la iglesia, quiero que me acepten de nuevo, pero José Luis no. Él fue firme, él no negó a Cristo y él murió. Y estoy ahí en la fila para recibir la Santa Cena, y la viuda de José Luis está ahí conmigo. O sea, está fuerte, ¿no? O sea, ella a lo mejor me ve y dice, pues, ¿qué haces aquí? O sea, los cristianos no niegan a Cristo. Entonces, es fuerte. Pero el evangelio tiene que ver con ¿qué? El perdón de los pecados. Entonces, podemos ver los problemas que fueron muy fuertes. Él, por un lado, y vamos a conocer a otra herejía, novacionismo, y es por el nombre de este señor Novacio. Novacio negó que la iglesia pudiera perdonar y restaurar a un cristiano caído en un pecado grave. Entonces, Novacio era estricto, Novacio era riguroso. Novacio decía, no, pues pecados menores sí, pero negar a Cristo, pues para nada. ¿Cómo es posible? Entonces, por un lado, él se oponía a Novacio. Y por el otro lado, él se oponía al obispo de Roma llamado Esteban. Y él escribía cartas a Esteban. La costumbre en esa época era, si un obispo convocaba un sínodo local, o si él mismo tomaba una decisión, comunicaba la decisión a otros obispados,
para que ellos estuvieran informados, para que pudieran trabajar juntos. Él escribía al obispo de Roma, Esteban, como dirigiéndose a un colega, llamándole hermano. Entonces él se dirigía obispo a obispo, como un hermano, otro hermano, como colega de la misma autoridad. Y su actitud hacia los obispos de Roma muestra que no los consideraban superiores a otros obispos, pero al mismo tiempo reconocía que estos, o sea, los obispos de Roma, ejercían más influencia que otros en el occidente. Entonces, es como decir, pues, todos los pastores somos iguales, pero hay ciertos pastores que tienen más prestigio, que tienen más influencia, y si yo quiero promulgar mis decisiones y quiero apoyo para mis ideas, yo voy con los pastores de más influencia. Y en el occidente, el pastor o el obispo con más influencia, con más prestigio, fue el obispo de la capital, o sea, de Roma. Entonces, por un lado, colega. Por el otro lado, pues, influencia, autoridad, quizás no formal, pero autoridad informal mayor que los otros obispos. Cipriano sostenía que los herejes deberían ser bautizados de nuevo al regresar a la iglesia. Y Esteban lo negó. O sea, Esteban decía que no, los herejes, si son bautizados con el mismo rito, de la misma fórmula, con agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su bautismo es válido. Pero Cipriano era más estricto, decía no, aunque por fuera se ve como la misma cosa, el significado es muy diferente. Entonces debemos bautizarlos porque el significado es diferente, aunque por fuera se ve igual. Y Esteban decía no, o sea, porque es igual el bautismo en el mismo nombre de Trino, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, está bien. Nos podemos ver, por un lado, que Cipriano era más, no quiero ser indulgente, pero menos riguroso que Novacio, pero más riguroso que Esteban. Entonces él se encontraba en una batalla de dos frentes. Y él tenía cartas que compartía con Esteban. No quería que Esteban, igual él se oponía a la idea de Esteban como un obispo universal, o sea, es obispo de Roma y la zona alrededor de, pero ahí él batallaba por esos dos frentes. Otra cosa que él hizo, que es muy importante, él quería reconciliar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y una crítica judía contra los cristianos era, miren, ustedes dicen que aceptan el Antiguo Testamento, además, o sea, igual que nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, obviamente hay un sacerdocio, obviamente hay muchos sacrificios. Y ustedes, los cristianos, no tienen esos elementos. ¿Qué pasó? La respuesta correcta habría sido leer el libro o la carta a los hebreos y decir, por supuesto tenemos un sacerdote, el gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, y tenemos un sacrificio superior. Cristo se sacrificó a sí mismo y Él sí quitó los pecados, cosa que todos esos animales del Antiguo Testamento no podrían hacer. Esa es la respuesta bíblica. Sin embargo, Cipriano tomó otro camino que vemos hasta la fecha en algunas iglesias, como la de Roma y creo que también la ortodoxa, aunque es un poco menos clara ahí quizás. Él decía, sí tenemos sacerdotes, los obispos, los presbíteros, ellos son sacerdotes. Y sí tenemos sacrificios, porque ofrecemos algo a Dios en nuestros servicios. Originalmente era ofrecer para dar gracias, pero ahora vemos la idea de ofrecer el pan y el vino como sacrificio
a Dios. Entonces, esta idea obviamente tomó control de la iglesia, pues realmente la iglesia universal, la iglesia católica, y sigue siendo la doctrina de la iglesia romana. También él hizo la declaración de que fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Han escuchado esa expresión? Sí. El Papa reafirmó esto en el año 2000. Y esta es el refrán constante de la Iglesia Católica Romana. Pero él lo dijo en cuanto a la Iglesia cristiana, la Iglesia Católica. Entonces él decía, fuera de la Iglesia Católica en sentido de universal, no hay salvación. Ahora, la Iglesia Católica Romana toma esa expresión para sí y dice, fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. Pero luego, más adelante, han modificado esto, dicen que hay comunión, o sea, plena comunión con la Iglesia Romana, y hay hermanos separados que no están en plena comunión, pero admiten ahora que hay posibilidad de salvación fuera de la, no fuera de la Iglesia, pero sin un contacto perfecto con la Iglesia. Entonces, pero quiero decir que la Confesión de Fe de Westminster, de los presbiterianos, afirma casi lo mismo, casi, pero con una diferencia importante. Dice la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 25, y es la Confesión de los presbiterianos, párrafo 2, dice, habla de la iglesia y luego dice, fuera de la cual no hay ordinariamente posibilidad de salvación. Entonces da como una posibilidad de conversión fuera del contexto de la iglesia. Pero está afirmando lo mismo, que ¿dónde se encuentra la salvación? Se encuentra en el seno de la iglesia. Y en Westminster obviamente está diciendo iglesia en sentido amplio, y en cuestión de la católica romana está diciendo no, la comunión católica romana. Bien. Déjenme citarles, déjenme citarles lo que dice Westminster, porque lo tengo aquí, no sabía, aquí lo tengo. Dice, la iglesia visible, que también es católica o universal bajo el Evangelio, y luego quiere decir, no está limitada a una nación como anteriormente en el tiempo de la ley, es catolicidad en sentido protestante, se compone de todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y la familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Pues normalmente, ¿dónde se salva la gente? En la iglesia. ¿Puede haber excepciones? Sí. Pero dice que aquí, que pues la iglesia es donde se encuentra la salvación. Ahora, terminando con Cipriano, él murió como mártir en el año 258. Y así terminamos con los apologistas y los polemicistas. Pues vamos a tomar un descanso. Hace 8 días terminamos con los padres apostólicos. Pueden recordar que dividimos los padres en 4 diferentes categorías. Hay 2 diferentes sistemas de cómo dividirlos y vimos los 2 diferentes sistemas, pero estamos hablando de padres apostólicos, y después de ellos tenemos los apologistas. Vamos a empezar con los apologistas hoy. Los apologistas. ¿Qué quiere decir un apologista? La palabra apología significa defensa, aunque en inglés, pues apology significa una disculpa, o significa, en lenguaje más antiguo, significa una defensa. Entonces, hacer una apología es hacer una defensa de la fe. Y los cristianos tuvieron que defender la fe en 2 direcciones. Una dirección era contra los rumores populares, algunos de los cuales ya mencionamos.
acerca de su comportamiento. Pero había otras críticas que tenían que responder. Algunas que venían no solamente del pueblo, de los rumores fantásticos a veces, sino de la gente culta. Porque la gente culta al principio despreciaba a los cristianos. La gente romana culta consideraba a los cristianos de clase baja, incultos, ignorantes, demasiado crédulos, supersticiosos y enemigos de la cultura. ¿Por qué? Porque no participaban en las cosas culturales, o sea, se apartaban de las cosas de la sociedad que tenían que ver con la adoración al emperador o el paganismo greco-romano. Los apologistas tuvieron que responder a estas críticas. O sea, los cristianos en general, a los rumores era fácil, más o menos, era decir, no es cierto. No cometemos incesto, no practicamos canibalismo, etc. O sea, podrían tratar con estos rumores simplemente negando. Pero las críticas de los cultos necesitaban una respuesta más informada, una respuesta, digamos, más intelectual. Y aquí entran los apologistas. A veces algunos utilizaban la misma filosofía griega y otros como rechazaban la filosofía griega. Y podemos ver que hasta la fecha estas dos posturas hacia la filosofía y la razón humana existen entre los cristianos. Algunos un rechazo contundente, todo está mal, queremos pintar antítesis con la filosofía del mundo, y otros diciendo no, tiene algo que ofrecer, vamos a aprovechar lo bueno y vamos a utilizar lo bueno en defensa de la fe cristiana. Vamos a mencionar algunos libros y algunos personajes de los más claves, más bien los más claves de los cuales tenemos registro histórico, porque puede haber otros, hijos, pero no abandonan a los nacidos. Ponen mesa común, pero no lecho. Pues aquí está también atacando la inmoralidad de los romanos. Viven en la carne, pero no viven según la carne. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los desconoce y con todo se los condena. Son llevados a la muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Les falta todo, pero les sobra todo. Son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra. Son calumniados y en ello son justificados. Se los insulta y ellos bendicen. Se los injuria y ellos dan honor. Hacen el bien y son castigados como malvados. Ante la pena de muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos les declaran guerra como extranjeros y desconocidos porque desaparecieron sin dejar ningún libro o ninguna mención en la historia. Hay un discurso que se llama el discurso o la carta a Diogneto, y es al principio del siglo II, entonces los 100 y tantos. Y él defendió el comportamiento Diogneto. Voy a escribir algunos de estos nombres un poco difíciles para nosotros. Diogneto o Diognetus, como quieran. Él estaba defendiendo la fe cristiana en cuanto al comportamiento. Entonces él estaba dando una defensa más popular, tratando de apagar los rumores. Y quiero leerles un poquito de lo que él escribió. Él dijo: se casan como todos y engendran hijos, hablando de los cristianos, pero no abandonan a los nacidos. Porque en el Imperio Romano a veces abandonaban a los infantes, y a veces los cristianos, hay tradición de que los cristianos iban
a rescatar a los infantes ahí expuestos a morir. Pero dice, se casan como todos y engendran